Hola amigos, hoy vamos a informar sobre qué es un coronavirus, qué es la COVID-19, cuáles son los síntomas de la COVID-19, qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica, cómo se propaga la COVID-19 y muchas cosas más. Todo esto lo encuentras aquí. Todo esto es muy largo, pero yo lo haré un resumen, solo lo más importante voy a resaltar. Ahora vamos a él. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que te pueden causar enfermedades, tanto en los animales como en los humanos. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias. El coronavirus que se ha descubierto más reciente causa la enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ahora vamos a hablar sobre el COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más reciente. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Ahora vamos a hablar cuáles son los síntomas de la COVID-19. Eso también lo deben saber. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. También hay otros síntomas, pero son menos frecuentes, que afectan a algunos. Son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y etc. Cosas más también. La mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Sí hay algunos que se recuperan sin ir a un hospital. Ahora, también, este es muy importante. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? ¿Y cuándo debe causar atención médica? Ok, ahí vamos. Si tienes síntomas leves como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aísle y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Ahora vamos a cómo se propaga la COVID-19. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser o estornudar o hablar. Ahora, ¿es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Ok, la principal forma de propagación de la COVID-19 es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se siente enfermo. Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Ahora vamos a practicar la higiene respiratoria. Es muy importante y de las manos. Es importante en todo momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás. Tienes que asearte, que es muy importante ahora por el COVID-19. Es muy importante que te asees, te laves las manos, te bañes. Ahora el aseo es muy importante. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? Eso también lo debo recomendar para que si tienen dudas, pues no hagan estas actividades. Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, puede estar infectado.
Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de 1 metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor quedarse en casa. Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Ok, eso es todo. A ver, ya. Ahora vamos al otro. ¿Qué significa aislarse? Ya, si algunos tienen dudas de qué significa aislarse, acá está la respuesta. El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares. El aislamiento es muy importante. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de su dispensador de atención de salud. Si una persona se encuentra en aislamiento es porque está enferma, pero no gravemente enferma. A ver, ahora vamos a la otra pregunta. ¿Qué debo hacer si no tengo síntomas, pero creo que he estado expuesto a la COVID-19? ¿Qué significa ponerse en cuarentena? Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás. La cuarentena significa que ya no tienes que separarte de todos los humanos, todas las personas. Tienes que quedarte en tu casa. Ya. Ahora vamos a estos pasos. Si esto no es posible, coloque las camas al menos a 1 metro de distancia. Número 2. Manténganse al menos a 1 metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Número 3. Controle sus síntomas diariamente. Número 4. Permanezca en cuarentena durante 14 días, incluso si se siente bien. Número 5. Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible. Y ahora vamos al último. Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono, internet y haciendo ejercicio en casa. Ya, todo eso es muy importante. Ahora vamos a la otra pregunta. Son muchas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el aislamiento, cuarentena y distanciamiento? Ya, el aislamiento es que debes separarte de una persona, pero solo por metros, 1 metro de distancia. Y la cuarentena es que te tienes que quedar en tu casa, ya no tienes que salir, ¿no? Ya. Y el distanciamiento es que te tienes que alejar de las personas, de tus seres queridos, porque estamos en una pandemia que es mejor prevenir. Ahora la otra pregunta. ¿Pueden los niños o los adolescentes contraer la COVID-19? Sí, es probable, pero siempre los que están en peligro son los abuelitos, o sea, los adultos. Los adultos tienen probabilidades de la enfermedad más grave. O sea, los adultos tienen que protegerse también porque la mayoría de los adultos también se está infectando. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? A ver, ahora, manténgase al día de la información más reciente sobre el brote del COVID-19 a la que puede acceder en el sitio web de la OMC. Ahora, acá están los pasos. Número 1. Lávase las manos a fondo y con frecuencia. ¿Por qué? A ver, lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en tus manos. Por eso es importante lavarte las manos. Ahora, mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y los demás. ¿Por qué? Porque cuando alguien tose, estornuda o habla, despide por la nariz o la boca
unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Por eso es mejor ponerse 1 metro de distancia para que seguro tose y ya no te puede caer. Por eso es muy importante el metro de distancia. Ahora, evite ir a lugares concurridos. Ahora, ¿por qué? Cuando hay aglomeraciones hay más probabilidades de que entre un contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más difícil mantener una distancia física de 1 metro. Ahora, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Ahora, ¿por qué? Porque las manos tocan muchas cosas y puede recorrer el virus. O sea, tus manos están con bacterias y puede ser que hayas agarrado una cosa que otra persona lo haya agarrado y esa persona tenga el COVID-19. Por eso es muy importante no tocarse los ojos ni la nariz, porque tu mano puede estar infectada. Ahora, tanto usted como las personas que la rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Ahora, ¿por qué? Los virus se propagan a través de las cutículas. Mantener una buena higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean. Ahora, permanezca en casa. ¿Por qué? Si tú evitas el contacto con las personas, te protegerá de posibles infecciones por el coronavirus u otros. Por eso es importante quedarte en tu casa. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en tu zona. Por eso es importante. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Existe alguna vacuna? Aunque algunas soluciones de la medicina